Para comenzar, hablaremos sobre los árboles binarios, los métodos de ordenamiento y búsqueda. Para empezar, vamos a definir lo que viene siendo un árbol binario. Un árbol binario es una estructura de datos no lineal en la que cada nodo puede apuntar a uno o a máximo dos nodos. También se suele dar una definición recursiva que indica que es una estructura compuesta por un dato y dos árboles. Este tipo de árbol se caracteriza porque tiene un vértice principal y de él se desprenden dos ramas, lo que viene siendo la rama izquierda y la rama derecha, a las cuales también se les conoce como subárbol. Para empezar, debemos de identificar algunas generalidades y partes de un árbol. Esta está compuesta de tres, lo que viene siendo el nodo hijo, el cual es cualquier nodo apuntado por uno de los nodos del árbol, y el nodo padre, nodo que contiene un puntero al nodo actual. También existen otros conceptos que definen las características del árbol en relación a su tamaño, como lo viene siendo el orden. El orden es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento del árbol. De este modo se dice que un árbol en el que cada nodo puede apuntar a otros dos de orden 2, si puede apuntar a 3, será de orden 3 y así sucesivamente. También tenemos lo que es el grado, es el número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro del árbol. El nivel, este se define por cada elemento del árbol, como la distancia a la raíz y medida entre nodos. Tenemos la altura. La altura de un árbol se define como el nivel del nodo de mayor nivel. Como cada nodo del árbol puede considerarse a su vez como la raíz de un árbol. También se puede hablar de la altura de las ramas. Tenemos que hablar también sobre los recorridos en un árbol. Los recorridos en un árbol son una operación que consiste en visitar todos sus vértices o nodos, de tal manera, que cada vértice se visite solamente una vez. Se distingue por tres tipos de recorrido, el cual viene siendo inorden, posorden y preorden. En el inorden, este recorrido se realiza así. Primero recorre el subárbol izquierdo, segundo visita la raíz y por último va al subárbol derecho. Síntesis: hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Después, en el recorrido del preorden, este recorrido se realiza así. Primero visita la raíz, segundo recorre el subárbol izquierdo y por último va al subárbol derecho. En síntesis: raíz, izquierdo, hijo derecho. Para terminar tenemos lo que viene siendo el posorden. Este funciona como hijo izquierdo primero, después hijo derecho y al último la raíz. Para continuar vamos a hablar de los métodos de ordenamiento. El propósito principal de un ordenamiento es el de facilitar la búsqueda de los miembros del conjunto ordenado. Para esto vamos a pasar con el primer método, el cual es el método de inserción. Este método toma cada elemento del arreglo para ser ordenado y lo compara con los que se encuentran en posiciones anteriores a la de él o dentro del arreglo. Si resulta que el elemento con el que se está comparando es mayor que el elemento a ordenar, se recorre hacia la siguiente posición superior. Si por el contrario resulta que el elemento en el que está comparando es menor que el elemento a ordenar, se detiene el proceso de comparación, pues se encontró que el elemento ya está ordenado y se coloca en su posición. Después continuamos con el método de selección. El método de ordenamiento por selección consiste en encontrar el método de todos los elementos del arreglo e intercambiarlo con el que está en la primera posición, luego el segundo más pequeño y así sucesivamente hasta ordenar todo el arreglo. El método burbuja funciona de la siguiente manera, pues se recorre el arreglo intercambiando los elementos adyacentes que estén desordenados. En sí se recorre el arreglo tantas veces hasta que ya no haya cambios. Prácticamente lo que hace es tomar el elemento mayor y lo va recorriendo de posición en posición hasta ponerlo en su lugar. Continuando con los métodos de búsqueda. La búsqueda es una operación que tiene por objeto la localización de un elemento dentro de la estructura de datos. A menudo un programador está trabajando con grandes cantidades de datos almacenados en arreglos y pudiera resultar necesario determinar si un arreglo contiene un valor que coincide con algún valor clave o buscando, ya sea siendo en el array de una dimensión o lista a una estructura directa y a su vez a un acceso secuencial. En esto encontramos dos técnicas que utilizan estos dos métodos de acceso para encontrar elementos dentro de un array, ya sea de búsqueda lineal y búsqueda binaria. Continuamos con lo que vendría siendo la búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial es la técnica más simple para buscar un elemento en un arreglo. Este consiste en recorrer al arreglo elemento por elemento e ir comparando con el valor buscado o su clave. Se empieza con la primera casilla del arreglo y observa una casilla tras otra hasta que se encuentre el elemento buscado
o se han visto todas las casillas. El resultado de la búsqueda en sí viene siendo un solo valor. Por último tenemos lo que vendría siendo la búsqueda binaria. Este es un método muy eficiente para encontrar elementos en un arreglo ordenado. El proceso comienza comparando el elemento central del arreglo con el valor buscado, y si ambos coinciden, finaliza la búsqueda. En dado caso de que no ocurra así, el elemento buscado mayor o menor en sentido estricto en el central del arreglo, si el elemento buscado es mayor, se procede a hacer la búsqueda binaria en el subarray superior. Si el elemento buscado es menor que el contenido de la casilla central, se debe cambiar el segmento a considerar al segmento que está en la izquierda de tal sitio central. Empezamos con nuestra clase llamada nodo arbolito, la cual tiene una variable de tipo entero llamada info. También tiene sus variables hisc y hdir de tipo nodo arbolito. Después tenemos nuestro constructor con una variable de tipo entero llamada d. En esta parte lo que va a hacer es igualar la variable info con la variable d. Después la de hdir la iguala a null y lo mismo hace con la de hisc. Por último tenemos nuestro método toString, el cual solo servirá para imprimir esta frase: su dato es, y concatena la información. A continuación proseguimos con el siguiente código, que la declaramos la clase como árbol b. Dentro de esa clase declaramos una variable de tipo string, que es cadena. También declaramos lo que es la raíz como tipo nodo arbolito, que es la clase anterior. Después hicimos lo que es un método de árbol b, como se llama nuestra clase principal, y también declaramos raíz igual a null. Después tenemos lo que es el método para insertar el nodo en el árbol. Dentro de este método declaramos una instancia de tipo nodo arbolito, que le pusimos nuevo, y con un parámetro d. Dice que si raíz es igual a null, raíz es igual a nuevo. Si no, vamos a declarar una variable auxiliar igualada a raíz de tipo nodo arbolito. Igual declaramos una variable padre de nodo arbolito. Mientras sea verdadero, padre va a ser igual a auxiliar. Si d es menor a auxiliar.info, auxiliar va a ser igual a auxiliar.hijo izquierdo. Si auxiliar es igual a null, padre.hijo izquierdo va a ser igual a nuevo, o sea que el nuevo se va a guardar en el hijo izquierdo. Si no, auxiliar es igual a auxiliar.hijo derecho. Si auxiliar es igual a null, padre.hijo derecho va a ser igual a nuevo, o sea que si es mayor, el nuevo se va a guardar en el hijo derecho. Ya aquí es donde se cierra el while y también se cierra el else. También tenemos un método para saber si el árbol está vacío. Este método es de tipo booleano, donde va a retornar raíces igual a null. También tenemos lo que es el método para recorrer el árbol en preorden. Dentro de este método tenemos un parámetro que se llama r de tipo nodo arbolito. Si r es diferente de null, va a imprimir la r.info, o sea la información se va a ir guardando en r y se está concatenando con una coma, porque cuando ya se vaya realizando lo que es esta operación de r.hijo izquierdo y r.hijo derecho, se va a ir poniendo la coma en cada información. También tenemos el método para recorrer el árbol en orden. De igual manera tenemos el nodo arbolito como parámetro con una variable r. Igual, si r es diferente de null, va a llamarse el método con un parámetro de r.hijo izquierdo. Igual va a imprimir
lo que es la información. También con el hijo derecho. El método para recorrer el árbol en postorden. Si R es diferente de null, el método postorden va a ser R.hijo izquierdo igual R.hijo derecho, y acá ya es donde va a imprimir lo que es la información que se le va a ir agregando. También tenemos lo que es el método para buscar un nodo en el árbol. Este método fue de tipo nodo arbolito, donde declaramos una variable aux igual de tipo nodo arbolito igual a raíz, mientras aux.info sea diferente de a va a ser menor a auxiliar.info. Auxiliar va a ser igual a aux.hijo izquierdo, si no, aux va a ser igual a aux.hijo derecho. O sea, si no se cumple que sea menor, la información va a irse a hijo derecho y esta se va a guardar en aux. Si aux va a ser igual a null, va a retornar nulo, si no, nada más va a retornar aux. Tenemos un método para eliminar un nodo del árbol. Este método es de tipo booleano. Dentro del método tenemos un dato, una variable de tipo entero, que es d. Igual declaramos una variable auxiliar igual a raíz de tipo nodo arbolito, o sea, de la clase de acá, la primera. Igual una variable padre igual a raíz, una variable que se llama es hijo izquierdo es igual a verdadero de tipo booleano. Mientras que auxiliar.info sea diferente de la variable d, padre va a ser igual a auxiliar. Si d es menor a auxiliar.info, es hijo izquierdo, va a ser verdadero. Y lo que tenemos en la auxiliar.hijo izquierdo se va a guardar en la variable auxiliar. Si no, dice que es hijo izquierdo, va a ser falso. Y la variable que tenemos en el hijo derecho se va a guardar igual en la variable auxiliar. Si auxiliar es igual a null, va a retornar falso, o sea, falso. Luego, si auxiliar.hijo izquierdo es igual a null y auxiliar.hijo derecho es igual a null, o sea que aquí se tienen que cumplir las dos condiciones, vamos a tener, si auxiliar va a ser igual a raíz, raíz es igual a null. Aquí hace una comparación, si es hijo izquierdo, padre.hijo izquierdo va a ser igual a null. Si no, padre.hijo derecho va a ser igual a null. Dentro de este else hace otra comparación, donde dice que auxiliar.hijo derecho es igual a null. Va a comparar si auxiliar es igual a raíz, esta de auxiliar.hijo izquierdo se va a guardar en la variable de raíz. Si no, va a ser otra comparación, si es hijo izquierdo, padre.hijo izquierdo va a ser igual a auxiliar.hijo izquierdo, o sea, esta de aquí se va a guardar en la variable padre.hijo izquierdo. Y si no, padre.hijo derecho va a ser igual a hijo izquierdo. Esto de aquí se va a guardar en esta variable de acá. Aquí hace otra comparación donde dice que auxiliar.hijo izquierdo es igual a null. Va a comparar auxiliar es igual a raíz. Lo que tenemos aquí en auxiliar.hijo derecho se va a guardar en raíz. O sea, aquí está comparando todo dependiendo si es hijo izquierdo o hijo derecho. Y si no, hace otra comparación, si es hijo izquierdo, padre.hijo izquierdo va a ser igual a auxiliar.hijo derecho, o sea, esto se va a guardar en la
variable de padre.hijo izquierdo. Si no, padre.hijo derecho va a ser igual a auxiliar.hijo izquierdo. Y si no, pues aquí se declara una variable que se llama reemplazo de tipo nodo arbolito. Esto va a ser igual a nodo reemplazo que tiene un parámetro auxiliar. Si auxiliar es igual a raíz, raíz va a ser igual a reemplazo. Si no, va a comparar que si es hijo izquierdo, padre.hijo izquierdo va a ser igual a reemplazo, o sea, la variable que estamos declarando acá. Si no, padre.hijo derecho va a ser igual a reemplazo. Y reemplazo.hijo izquierdo va a ser igual a auxiliar.hijo izquierdo, o sea que esta variable de aquí se va a guardar en esta de acá. Si no, va a retornar un verdadero. Tenemos un método para devolvernos un nodo reemplazo, o sea que cuando ya hayamos eliminado, si queremos reemplazarlo, podemos hacerlo con este método de aquí. Este método nodo reemplazo lo llamamos nodo arbolito. Dentro del método tenemos un parámetro que es de tipo igual nodo arbolito, donde pusimos nrem, o sea nodo reemplazo. Declaramos una variable reemplazar padre de tipo nodo arbolito. Esta va a ser igual a nuestra variable que pusimos acá dentro del parámetro. Igual una variable nada más reemplazo de tipo nodo arbolito, que va a estar igualada a nodo reemplazo. Auxiliar también de nodo arbolito, esta va a ser igual a nodo reemplazo punto hijo derecho. Mientras auxiliar sea diferente de null, el reemplazo, la variable reemplazar padre va a ser igual a reemplazo, y reemplazo va a ser igual a auxiliar, o sea auxiliar se va a guardar en reemplazo. Lo que tenemos aquí, auxiliar.hijo izquierdo, se va a guardar en auxiliar. Si reemplazo es diferente de nodo reemplazo.hijo derecho, reemplazar padre.hijo izquierdo va a ser igual a reemplazo.hijo derecho. Reemplazo.hijo derecho va a ser igual a nodo reemplazo.hijo derecho. Esto de aquí se va a guardar acá. Aquí me va a imprimir un mensaje donde me diga el nodo reemplazo es, y aquí me está concatenando con lo que es la variable de aquí. Si no, me va a retornar un reemplazo. Aquí tenemos el método para obtener ascendente con un parámetro de r, donde va a comparar si r es diferente de nulo. Obtener ascendente va a ser a tener un parámetro de r.hijo izquierdo, y aquí es donde va a mostrar el mensaje de donde se vaya a ir guardando la información con una concatenación de una coma. Aquí igual para lo que es el hijo derecho. Pues este método se parece mucho al de inorden, ya que ese método es para ordenarse de manera ascendente. Ahora crearemos una tercera clase para realizar la prueba. La clase se llamará árbol-bina. Primero importamos la librería de JOptionPaint y después en el método main declaramos nuestras variables de tipo entero, opción, inicializada en 0 y valor, y creamos un objeto árbol de la clase árbol-b. Después tenemos el do, que servirá para realizar el procedimiento las veces que le indiquemos, y el try, que se utiliza cuando se desea prever excepciones en el transcurso de la ejecución del programa. Ahí se colocan las instrucciones que se desean realizar pese a la excepción. Tenemos la opción en donde pondremos un menú al usuario que elija la
la operación que desea realizar. Y tenemos que 1 es insertar, 2 es recorrer, 3 recorrer árbol en inorden, 4 recorrer árbol en postorden, 5 buscar, 6 eliminar y 7 obtener el árbol de forma ascendente, 8 salir. Y tenemos aquí cómo poner el título para que salga en nuestra pantalla: árboles binarios, que es con el jobTimePaint.question mensaje. Seguido de eso tenemos el switch, que va a evaluar lo que hayan ingresado en opción con los 8 casos. En el caso 1 mandaremos un mensaje donde diga que ingrese el número del nodo o el valor del nodo y mostrará agregando nodo. Eso para el título del mensaje. Y después con el objeto árbol mandaremos llamar el método insertar nodo y le mandaremos un parámetro que sea el valor. Y se termina el caso. Después en el caso 2 vamos a hacer una comparación. Si con el objeto llamamos el método vacío, si este es diferente a vacío, entonces imprimiremos un mensaje que diga en preorden y vamos a imprimir la cadena de números que sea en preorden, que se va a estar llamando con el objeto, y llamamos el método preorden con el parámetro raíz. Si no, entonces le mandaremos un mensaje que diga el árbol está vacío. Para el caso 3, que quieran mostrarlo en inorden, entonces dice que si el árbol es diferente de vacío, le va a mandar un mensaje que diga en inorden y va a mostrar los datos en forma de inorden. Para esto llamamos el método con parámetro raíz. Si no, entonces dirá igual el árbol está vacío. Lo mismo para el caso 4, que quieran mostrarlo en postorden. Entonces, si está vacío, va a mostrar los datos en postorden y mandamos llamar el método postorden. Si no, pues igual dirá que el árbol está vacío. En el caso 5, que ya habíamos dicho que servía para buscar un nodo, para eso vamos a comparar si es diferente de vacío. Entonces dice que ingresen el número del nodo que desea buscar. Y entonces si árbol.buscar nodo, o sea, si el método buscar nodo con el valor es diferente de null, imprimimos un mensaje que diga el nodo no se encuentra en el árbol. Si no, entonces vamos a imprimir el nodo que encontramos y va a decir nodo encontrado. O si el árbol está vacío, entonces dirá árbol vacío y se termina el caso. Siguiendo con el caso 6, que sirve para eliminar, vamos a ver otra vez que no esté vacío el árbol. Entonces va a decir que ingrese el número del nodo que desea eliminar, y entonces si eliminar con el parámetro valor es igual a false, o sea que sea falso, entonces mandamos el mensaje que diga que el nodo no se encuentra en el árbol, o sea, si el nodo ya no está en el árbol. Y si no, entonces el nodo ha sido eliminado del árbol. Si está vacío, entonces el árbol mandará el mensaje que el árbol está vacío. En el caso 7 sirve para obtener el árbol de forma ascendente, para nada más para mostrar los datos que han sido ingresados. Aquí vamos a ver si está lleno el árbol. Si tiene datos el árbol, entonces vamos a llamar el método obtener ascendente y ahí es donde mostrará los datos ingresados. Si está vacío, pues nada más mandará el mensaje que está vacío. Y en caso de que ya no quieran realizar ninguna de las operaciones, entonces manda el mensaje que diga aplicación finalizada, el default, que sirve para decir que la opción es incorrecta en caso de que elijan otra opción que no esté aquí.
ingresada. Terminando los casos tenemos el catch, que es donde se especifica la excepción que se sabe puede ocurrir. Y aquí dice dónde está la excepción. Y bueno, por último tenemos el while, que va a comparar si opción es diferente de 8. En caso de que hayan elegido otra opción que no sea de la 1 a la 8, entonces ya no lo va a realizar. Ahora vamos a hacer la ejecución de nuestro programa. Vamos a ir insertando los datos para hacer nuestro árbol. Vamos a elegir la opción 1, que es ir insertando los nodos. Vamos a insertar el 15, el 6, el 3, el 9, el 1, el 4, el 7, el 12, el 20, el 18, el 24 y por último el 17. Bueno, ya están nuestros datos. Ahora vamos a elegir la opción 2, que es recorrer el árbol en preorden. Aquí están nuestros datos en preorden. Ahora vamos a recorrer el árbol en inorden. Aquí están también nuestros datos en la parte izquierda y ahora los recorremos en postorden. Ya está. Entonces ahora vamos a abrir nuestro bloc de notas, que en este caso tiene los tres en preorden, inorden y postorden. Vamos a comprobar y si tienen los mismos datos y en el mismo orden. Ahora vamos nuevamente con la ejecución. Ahora vamos a buscar en un nodo en el árbol. Vamos a buscar el 15. Nos tiene que aparecer un mensaje de que no ha sido encontrado y aquí está. Después en la opción 6 vamos a eliminar un nodo del árbol y eliminamos el 24. Nos muestra el mensaje: el nodo ha sido eliminado. Por último tenemos la opción 7, que es obtener el árbol de forma ascendente, y en esta parte lo muestra. Y con esto hemos terminado la ejecución del programa. Hemos llegado que al realizar el programa y con base a la investigación nos hemos dado cuenta del funcionamiento de cada uno de estos métodos y también de las formas de ordenamiento. En un ejemplo tenemos el inorden, que es lo mismo a mostrar los elementos del árbol binario pero de forma ascendente. También al insertar los elementos no existe límite, pero el orden sí importa para insertarlos. El método de buscar recorre todo el árbol para saber si existe el nodo buscado. Y para finalizar, pues hemos logrado observar que al utilizar cualquiera de los métodos, pues es necesario recorrer todo el árbol, ya que de otra forma no tendría un buen funcionamiento. Esperamos que este video les sea de gran utilidad. Para finalizar, estas serían nuestras referencias.